Nos encontramos un domingo más, primer día de la semana, para este motivo tan importante que nos congrega, hacer memoria del Señor. Y quería compartir con ustedes hoy, como les dije, el primer día de la semana, el pasaje tan conocido del capítulo 24 de Lucas. Dice en el versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dos discípulos. Estos dos hombres habían compartido con los discípulos del Señor también momentos de alegría. Habían preparado el viaje que tenían que hacerlo a Emaús, pero ahora todo había cambiado. De golpe, de improviso, ¿qué sucedió? El Señor murió. El Señor se fue. El Señor está muerto, está enterrado. No sabían qué hacer los discípulos. Y estos dos hombres también cumplían con su obligación de viajar a Emaús. Pero sus corazones estaban apesadumbrados, estaban tristes, desorientados. El maestro ya no estaba más. Y no sabían dónde estaba. No sabían qué había pasado, se habían quedado solos. De golpe, de buenas a primeras, las instancias vividas desaparecen y ahora se enfrentan ante un panorama triste, sombrío. Cambió la situación. ¿Qué tenían que hacer? Iban camino a Emaús, iban comentando y iban tristes y hablaban y discutían lo que había pasado. Y en medio de ellos, mientras hablaban y discutían y estaban apesadumbrados, el Señor aparece y se coloca al lado de ellos. Y el Señor empieza a hablarles, a preguntarles, y ellos le muestran la desazón de sus corazones, para como dicen más adelante, pero nosotros esperábamos que era Él el que iba a redimir a Israel. Nosotros esperábamos y ahora ya no está más. Se fue nuestra esperanza también. Dos hombres totalmente desprovistos de todo refugio. Dos hombres que no encontraban una respuesta a lo que estaba sucediendo. Dos hombres que habían cambiado su situación de vida y no sabían cómo proceder. Y esto en parte me hace recordar los meses que hemos estado viviendo nosotros. Nosotros estábamos tranquilos, congregados, reunidos, íbamos a la iglesia y de buenas a primeras todo cambió. Todo cambió. Y hoy nos vemos, ¿sí? Pero a través de este medio virtual. No nos podemos ver mucho presencialmente, no sabemos cuánto tiempo, pero han pasado meses. Y tenemos que decir que en estos meses el Señor no nos faltó. El Señor nos dio el alimento necesario siempre. Y gracias a la tecnología hemos podido comunicarnos y estar como si estuviéramos presentes. Y también hemos podido, como es hoy domingo, celebrar y recordar al Señor. Cumplir con el mandato que Él nos dejara de hacer memoria suya hasta que Él nos venga a buscar. Y participar del pan y del vino. Pero claro, ¿dónde? ¿Cómo? En nuestras casas, de manera virtual, pero sabiendo y siendo conscientes de que somos parte del cuerpo de Cristo y que el Señor estaba presente con nosotros. El Señor no dejó a sus discípulos. A estos dos hombres los acompañaba. Y comienza a inquirirles y ve la desazón de ellos y ve la desorientación. Entonces el Señor les tiene que decir: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón. Eran hombres buenos, hombres piadosos, que buscaban estar en comunión con los discípulos y con el Señor. Pero eran tardos para pensar, lentos para pensar. No tenían sentido en sus pensamientos, estaban totalmente desorientados. ¿Por qué? Porque ellos no estaban confiando en lo que la palabra de Dios les decía. Tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Qué importante es que nosotros también, en esta época que estamos viviendo, aunque nos parezca que el Señor no está presente, está con nosotros a través de su palabra. Nos dejó de su espíritu y su palabra nos deja también la seriedad de su presencia. ¿Qué dijo el Señor? Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Sí,
Hoy nos encontramos como iglesia, a pesar del tiempo que vivimos, para recordar al Señor. El Señor está presente, no de cuerpo presente como diríamos en esa expresión. El Señor está presente a través de su Espíritu en nosotros y su palabra, que nos da testimonio de Él, del Hijo de Dios, que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hay más todavía, hay más. El Señor les sigue hablando y les abre las Escrituras y les anuncia y les enseña todo lo que la palabra de Dios decía acerca de Él. Y llegan al lugar, hace como que va a seguir, le invitan a que se quede y parte el pan el Señor. Y cuando parte el pan, estos hombres, los ojos les fueron abiertos, pero ya el Señor no estaba. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pudieron reconocer al Señor. ¡Qué hermoso! Pero qué tristeza cuando le reconocen, cuando alcanzan a ver al Señor, lo buscan y ya no está, se había ido. Pero el Señor estuvo al lado de ellos hasta que pudieran abrir sus ojos, hasta que pudieran reconocerle. Y entonces empieza el diálogo entre estos dos. Pero no te diste cuenta cómo estaba en medio nuestro, cómo nos hablaba de las Escrituras y cómo ardían nuestros corazones, cómo ardían. Que la presencia del Señor hace que nuestros corazones, que los corazones de seres humanos ardan. La calidad espiritual se mide por la comunión y la presencia del Señor. Y hoy estamos aquí para recordar al Señor. A 2000 años de aquellos dos varones, camino de Emaús, tal vez desorientados, acudamos a la palabra de Dios. Busquemos en ella la orientación y el consejo pronto. Dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe en nuestro culto de adoración. Y sepamos que donde estamos, o donde estemos en nuestras casas, estamos todos juntos, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios que se reúne para recordar al Señor hasta que Él nos venga a buscar. Qué maravilloso es esto. Dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Ellos iban caminando y le escuchaban y algo estaba pasando, pero no se dieron cuenta que era el Señor. Hermano, hoy participemos y recordemos al Señor. Y cuando nuestros corazones empiecen a burbujear y a sentirse algo particular y especial, reconozcamos al Señor. Él está con nosotros. Él no nos ha dejado huérfanos. Y a través de estos símbolos, el pan y el vino, estamos haciendo memoria del Señor hasta que Él venga. Y sepamos que tal vez la etapa de vida que estamos sobrellevando nosotros en este momento, tal vez sea la única experiencia histórica mundial tan breve y tan rápida que ha de suceder. La única, porque el Señor vendrá pronto y todo se terminará. Estamos viviendo un momento muy especial. Somos partícipes de esto. Aprendamos a reconocer al Señor cuando camina al lado nuestro, cuando abrimos su palabra, cuando participamos de los símbolos y hagamos memoria de Él hasta que Él nos venga a buscar, para que arda nuestro corazón. ¿No ardía tu corazón? ¿No arden nuestros corazones? Que esta sea nuestra experiencia esta mañana, que nuestros corazones ardan a través de recordarle a aquel que es el Señor de la vida y de la muerte, aquel que muriendo nos dio vida, porque resucitó, venció al pecado, venció a Satanás y nos hizo hijos de Dios, participantes del pueblo de Cristo, de la iglesia de Dios. Que Él nos bendiga y que hagamos memoria al Señor dignamente.
grande amor. No existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros.
Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirar de
¿Cómo están? Bueno, tenemos una nueva oportunidad de abrir la Biblia juntos y encontrar el consejo de Dios en su palabra. Así que los invito a que me acompañen al libro de Hechos, en el capítulo 11, para leer juntos el relato que se encuentra del versículo 19 hasta el final del capítulo. Y luego de leerlo, poder recorrerlo nuevamente y rescatar algunas expresiones para entender qué tiene que ver con nosotros hoy. Vamos a ver que poniendo en contexto este pasaje nos hace pensar en los comienzos, en los primeros tiempos de la iglesia. Y sin lugar a dudas, todos los que hoy estamos conectados acá tenemos alguna relación con la iglesia. Seguramente diferente en cada caso. Algunos tal vez esa relación la tengan más cercana, otros tal vez su relación es más lejana. Por distintas razones, tal vez por distintos preconceptos, pero al margen de eso sería bueno que hoy podamos, a través de este pasaje, pensar en nuestra relación con la iglesia y qué tenemos que ver nosotros con la iglesia según se nos presenta en la Biblia. Así que vamos al libro de los Hechos y leemos este pasaje en primer lugar. Versículo 19 del capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender, por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, y enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien, hasta acá nomás la lectura, y como decíamos hace un ratito, pongamos las cosas en contexto para entender de qué nos está hablando en este momento de la historia. En primer lugar se menciona una persecución. Una persecución se refiere a lo que sufrieron muchos primeros cristianos por parte de aquellos que se oponían a la iglesia, se oponían al cristianismo. Esta persecución que se nos menciona en el versículo 19 dice que fue con motivo de Esteban, y eso está en el mismo libro de los Hechos unos capítulos atrás. Tal vez recordemos que Esteban fue un siervo de Dios que servía en medio de esa iglesia que estaba recién comenzando, y fue tal la oposición que tuvo y tan enojados con él estaban los judíos que se resistían al cristianismo, que lo terminaron matando. Se convirtió en el primer mártir por parte de la iglesia, alguien que puso su vida por la causa del evangelio, puso su vida porque no quiso retroceder en lo que él decía que creía en la persona de Jesucristo como Salvador. Con motivo de eso hubo una persecución a muchos más, y nos relata el libro de los Hechos que se tuvieron que ir
del lugar donde estaban. Y acá empieza con un poco la cuestión geográfica, ¿no? Esa primera iglesia comenzaba en la ciudad de Jerusalén. Todo comenzó en Jerusalén. En Jerusalén fue donde el Señor Jesús murió en la cruz, a las afueras de Jerusalén. En Jerusalén fue el lugar donde pusieron su cuerpo, donde lo sepultaron. Y en Jerusalén fue donde Él se presentó resucitado a los suyos también. Y en ese lugar se empezaron ellos a reunir, empezaron ellos a estar juntos y posterior a que el Señor Jesús se fue, comenzó esa primera iglesia en Jerusalén. Ahora, los que se tuvieron que ir de Jerusalén, se nos relata acá que a medida que se iban yendo, que se alejaban de la ciudad por causa de la persecución, iban llevando el Evangelio. Dice el versículo 20 al final, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Esto sin duda no era otra cosa que aquello que el Señor Jesús les había pedido que hagan. El Señor Jesús les había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Él les había dicho, id y haced discípulos a todas las naciones. Y con esto seguramente en mente, ellos a medida que se iban escapando y tenían que dejar el lugar de pertenencia, llevaban consigo un mensaje, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. De esta manera llegó el Evangelio a esta ciudad, llegó el Evangelio a Antioquía. Antioquía era una ciudad que quedaba un poco distante de Jerusalén, hacia el norte, en la región de Siria, y estos cristianos llevaron el Evangelio ahí y desconocemos su nombre. No se nos menciona para nada quiénes eran ellos. No eran los apóstoles. Los apóstoles habían quedado en Jerusalén. Y estos cristianos anónimos, desconocidos para nosotros en su nombre, fueron los portadores, los voceros del Evangelio a una región que no lo conocía. Tenemos que entender que no había iglesias en esa zona. Tenemos que entender que no había cristianos en esa zona. Ellos llegaban con un mensaje totalmente nuevo a los oídos de aquellos que lo escuchaban. ¿Y cuál era ese mensaje? Bueno, acá se nos resume en esta expresión, el Evangelio del Señor Jesús. Yo no sé, de los que hoy estamos conectados acá, tal vez hay alguno que cuando escuche esta expresión, el Evangelio, puede estar pensando en algo asociado con la iglesia como una institución, puede estar pensando en el grupo de personas que adhieren a una determinada creencia que tiene que ver con Jesús, que tiene que ver con la iglesia. Hay tanto tema hablado alrededor de estas palabras, estas expresiones, evangelio, evangélico, evangelista, que puede haber un poco de confusión, pero el término, el Evangelio del Señor Jesús, se refiere al mensaje que ellos llevaban. El mensaje del Evangelio tiene un contenido que lo podemos resumir en muy pocas palabras. Es muy fácil de entenderlo, pero es un mensaje poderoso, porque tiene que ver con la esencia misma de Dios y tiene que ver con la esencia misma del ser humano. ¿Por qué decimos esto? Porque el Evangelio lo podemos resumir así. El hombre es pecador y tiene una necesidad enorme porque su pecado lo lleva a la condenación. Esta es la esencia del hombre. Dios nos creó en perfección, pero el hombre y la mujer decidimos mal, alejándonos de Dios, desobedeciendo a lo que Dios nos proponía y por lo tanto alejándonos de su camino. Y por lo tanto, a partir de ese momento está sobre nosotros la condenación. La Biblia habla de una condenación eterna. La Biblia muestra que por el pecado estamos separados de Dios. Y esa condición de estar separados de Dios se traslada a la eternidad también. Y cuando pasamos de este mundo, pasamos a la condenación, pasamos al infierno por estar separados de Dios. Ahora, el Evangelio del Señor Jesús
También nos habla de Dios y de la esencia de Dios, de su amor manifestado para nosotros. Y ese amor se vio reflejado en la persona del Señor Jesús. Jesucristo vino a este mundo para morir por los pecadores. Y muriendo Él por los pecadores, puede traer perdón de pecados a todo aquel que cree. Este es el Evangelio del Señor Jesús. El Evangelio que habla de Jesús y el Evangelio que le pertenece a Jesús. Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Si el hombre es pecador y se va a la condenación, la buena noticia es que Jesucristo vino a salvarnos. Y como resucitó y está vivo, puede perdonar pecados y puede salvar a todo aquel que cree en Él. Este era el mensaje que estos hombres llevaban con ellos. Y se lo transmitieron a personas en Antioquía. Ahora, no sé si se fijaron que ahí se nos dice que al principio el mensaje se limitaba a los judíos. Sin embargo, estas personas ya se fueron más allá de los judíos y le hablaron también a griegos, es decir, personas que no tenían que ver con la nación de Israel, con los judíos. Y ahora era una novedad que también estas personas podían escuchar este mensaje. También ellos podían creer en Jesucristo como Salvador y también ellos podían ser salvos. Y eso es lo que pasó en Antioquía. Versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Acá hay unas expresiones enormes que tienen que ver con el Evangelio. Primero dice, la mano del Señor estaba con ellos. Esto uno podría asociarlo en primer lugar a aquellos que llevaban el mensaje. Dios estaba respaldando a aquellos que llevaban el mensaje, avalaba a aquellos que transmitían el Evangelio, estaba con ellos. También la mano del Señor estaba con aquellos que lo estaban escuchando y recibiendo. Y dice, gran número creyó. Es que de esto se trata la esencia de recibir el Evangelio. Se trata de creer. Ahí en el libro de los Hechos también, en el capítulo 16, Pablo dice una expresión, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no se trata de creer desde lo intelectual, desde entender ese mensaje y decir, bueno, sí, estoy de acuerdo con eso. No, porque acá habla de que creyeron, que es esa manifestación de lo que entendemos en nuestro corazón y en nuestra mente, pero dice al final del versículo 21, y se convirtieron al Señor. Y esta es otra expresión que tiene que ver con el Evangelio. Convertirse quiere decir darse vuelta. Convertirse quiere decir girar sobre uno mismo y si estoy yendo en una dirección, empezar a ir en otra dirección. ¿Por qué es necesaria la conversión? ¿Por qué es necesario el cambio? El cambio es necesario porque si estábamos en nuestros pecados y esos pecados nos condenaban, ahora que Dios perdona nuestros pecados y nos da salvación, entonces ya no podemos andar como andábamos antes, ahora andamos en una vida nueva. La conversión, el cambio en la conducta, el cambio en nuestras creencias, en nuestros ideales, el cambio en nuestros valores, es manifiesto una vez que recibimos el Evangelio. ¿Por qué? Porque antes andábamos con una forma de vida que nos alejaba de Dios, pero ahora que entendemos y creemos en Jesucristo como Salvador, podemos transitar un camino totalmente distinto, que agrada a Dios. Hay una expresión en la Biblia que dice, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Dios produce una conversión en nosotros, una transformación, y todo eso está asociado al arrepentimiento. Es decir, aquella actitud de la persona que entiende su condición, que no es buena, y se da cuenta que tiene que ir para otro lado en su vida, totalmente distinto. Eso estaba pasando en Antioquía. Ahora, dice el versículo 22 que esa noticia de lo que estaba pasando en Antioquía, en aquella ciudad, llegó a oídos de los que estaban en Jerusalén, fundamentalmente de los apóstoles que estaban en Jerusalén y se enteraron lo que estaba pasando. Era inédito, era nuevo.
antes el evangelio era para los judíos, los que estaban en Jerusalén, ahora hay personas que también lo están conociendo y deciden entonces ver qué está pasando y envían a alguien para que traiga las noticias, para que vea y para que traiga las novedades de lo que estaba pasando. Y muy certeramente eligen a esta persona que se menciona acá, Bernabé. ¿Por qué muy certeramente? Porque este era un hombre que tenía un corazón tierno a las cosas de Dios, un corazón sensible a los planes de Dios y al obrar de Dios. Ya se nos menciona a Bernabé anteriormente, que le habían puesto por sobrenombre una expresión que quiere decir hijo de consolación. Entonces, este Bernabé viaja hasta Antioquía y dice que cuando llegó, versículo 23, vio la gracia de Dios y se regocijó. No sé qué pensamos cuando vemos esta expresión, pero ¿qué es lo que habrá visto? Para que acá se nos diga que lo que vio fue la gracia de Dios. ¿Qué es lo que se encontró Bernabé para llegar a esta conclusión? Y dice que se regocijó, le trajo alegría ver lo que estaba pasando en Antioquía. ¿Qué se encontró Bernabé en Antioquía? Sin lugar a dudas lo que se encontró fue personas, como se nos relata antes, que tenían una vida antes y ahora mostraban una vida distinta. Que expresaban con sus labios y con sus acciones algo que era posible que sea visto y que llevan a Bernabé a la conclusión de que esto era para alegría. La obra de Dios en la vida de las personas de Antioquía era para dar gloria a Dios justamente, porque se estaba manifestando su gracia. No debe haber encontrado Bernabé grandes edificios construidos por la iglesia. No debe haber encontrado Bernabé cosas deslumbrantes a los ojos en términos materiales o en términos de este mundo. No. Lo que encontró Bernabé era a Dios obrando en la vida de esas personas. Y que la vida de esas personas lo mostraban, lo evidenciaban. Y eso le trajo regocijo. Y en el versículo 23 dice que exhortó entonces Bernabé a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Permaneciesen fieles al Señor. Era una iglesia nueva que recién empezaba, era un grupo de personas que recién estaban escuchando el Evangelio y esta expresión de lo que hizo Bernabé nos muestra que no todo terminaba ahí, sino que justamente todo lo contrario, se estaba abriendo una nueva puerta, estaba comenzando algo que recién empezaba y ellos tenían que en ese recorrido que ahora tenían por delante permanecer fieles al Señor. Permanecer fieles. ¿Qué significa permanecer fiel? Esa expresión significa, en definitiva, fiel es una persona que es confiable, ¿no? Fiel es una persona que no se mueve de lo que prometió o o el camino que comenzó, sino que se mantiene confiable y se mantiene en la misma línea. No está dispuesto a ceder, a hacer concesiones y mucho menos a retroceder, sino que es constante su principio, su creencia, su camino. Permanecer fiel al Señor significa justamente eso. Que si en un momento recibí el Evangelio y creí por la fe, y se produjo dentro de mí la conversión, que significa que dejé las cosas anteriores que me alejaban de Dios y empiezo a transitar el camino que me acerca a Dios, ahora me mantengo en ese camino. Bernabé los motiva a que no cambien ese rumbo, sino que sigan adelante así, que se mantengan fieles al Señor. El versículo 24 nos habla de los rasgos de él, ¿no? Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Y entonces dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Fijémonos en estas expresiones. Agregada al Señor.
Los que creían se incorporaban a ese grupo que ya lo había recibido y ese grupo iba siendo cada vez mayor. De esto se trata la iglesia. No se trata de una institución en el sentido de algo formal creado por el hombre a lo cual hay que adherir de alguna manera. No, la iglesia es el grupo de personas que creen, que confían en el Señor y que evidencian una transformación en su vida y necesariamente se juntan para permanecer juntos fieles al Señor. De eso se trata. Ninguno es mejor que el otro. Ninguno se ganó una posición entre los demás porque todos por igual recibieron el mismo beneficio del perdón de sus pecados y la conversión, el cambio en sus vidas. Todo fue un regalo dado por Dios, a lo cual todos los que están en la iglesia creen. Y por eso están juntos ahora y avanzan juntos. Se nos dice más todavía, se nos relata que Bernabé decide ir a buscar a otro personaje del cual el libro de los Hechos ya lo mencionó, al famoso Saulo de Tarso, o Pablo, conocido en la Biblia también como Pablo. Lo fue a buscar a Tarso, donde estaba viviendo, que era su ciudad natal, y le propuso y lo invitó y lo trajo a Antioquía porque era evidente que había una necesidad en Antioquía. ¿Cuál era la necesidad en Antioquía que ameritaba que venga Bernabé con Pablo y se establezcan en Antioquía por un tiempo? Dice que estuvieron todo un año con la iglesia. ¿Por qué estaba esta necesidad? Bueno, por lo que se nos dice en el mismo versículo 26. Dice que enseñaron a mucha gente. Claro, porque ellos habían recibido el Evangelio. Se había producido la conversión en sus vidas. Ahora eran invitados, motivados a permanecer fieles. Pero para todo eso había una gran necesidad. Había que aprender. Había que recibir enseñanza. Si hay que permanecer fiel, ¿de qué forma lo tengo que hacer? ¿Qué significa esto de ser fiel al Señor? Querían seguramente saber más y Bernabé se dio cuenta que la necesidad era de personas que enseñan la Biblia. Y fue a buscar a él y juntos enseñaron la Biblia. Miren, la vida de una iglesia se trata en definitiva de esto. Las personas que están en la iglesia necesitan tener esos primeros pasos para sumarse a la iglesia, necesitan permanecer luego fieles al Señor y para todo eso continuamente necesitan recibir enseñanza. Esa enseñanza es la que permite a las personas nutridas de lo que Dios dice, conocer cuál es la voluntad de Dios y así cumplirla. Se ha dicho alguna vez que la Biblia viene a ser como el manual de instrucciones para nuestra vida. Claro, Dios es aquel que nos creó, decíamos hace un rato. Y siendo el que nos creó, es el que nos conoce. Y Él es el que inventó esta vida que nosotros conocemos. Y si Él la inventó y si Él nos creó, Él es el que sabe cómo conviene y de qué manera hay que vivirla. Y para eso nos dejó un manual de instrucciones. Es como cuando compramos algo que alguien más fabricó, que alguien más inventó, y nos da el manual de instrucciones para saber cómo hay que hacerlo funcionar a ese algo. Y si no seguimos el manual, lo más probable es que hagamos las cosas mal, que no hagamos las cosas que tienen que ser hechas para que funcione bien. Bueno, con la vida del ser humano, del hombre y de la mujer, pasa lo mismo. Dios es el que sabe cuál es la forma correcta de vivirla y nos dejó su manual. De esto habla la Biblia y esto necesitamos conocer. Todos los que hoy estamos conectados acá, sin lugar a dudas, venimos a escuchar algo que tiene que ver con este libro, con la Biblia. ¿Por qué? Porque entendemos que en este libro está la enseñanza que nuestra vida necesita. Bueno, de eso se trata la vida de la iglesia. De que juntos en la iglesia, a través de personas que pueden enseñar esa palabra, se pueda permanecer fieles al Señor. Eso pasó en Antioquía. Ellos ahora tenían enseñadores y les enseñaban cómo tenían que vivir. Y el último relato del pasaje, del versículo 27 hasta el final, nos habla de un hecho curioso. Aparecen otros personajes, profetas, que venían a anunciar el mensaje de Dios y que anticiparon que iba a haber
hambre en la zona de Judea, es decir, en la región donde estaba Jerusalén. Eso quiere decir que los cristianos que estaban en Jerusalén iban a sufrir un tiempo de necesidad. Aquellos cristianos, ¿se acuerdan? Originales, de la iglesia original, que enviaron a Bernabé para conocer lo que pasaba en Antioquía, ellos iban a estar pasando necesidad. Y cuando la gente de Antioquía, los cristianos de Antioquía, se enteraron de esto, cuando ellos conocieron esta situación, dice el versículo 29, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo por mano de Bernabé y Saulo. ¿Qué significa esa expresión? Que cuando se enteraron que había necesidad, que había otros cristianos que estaban pasando necesidad, juntaron dinero, lisa y llanamente juntaron dinero y le pusieron ese dinero en las manos a Saulo y a Bernabé porque eran personas de confianza y le dijeron llévenle este dinero a la gente de Jerusalén para que ellos no tengan necesidad. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? ¿Por qué hicieron esto? Si era gente tan lejana, si ni los conocían. Bueno, porque ellos se daban cuenta que la iglesia era una sola. La iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén no eran dos cosas separadas, sino que todos pertenecían al mismo pueblo de Dios. Y en esta identidad, en esta identificación, querían compartir con ellos y no podían concebir que existiera necesidad, que existiera diferencia entre aquellos con ellos mismos. Esto es resultado de la enseñanza, sin lugar a dudas. Esto es resultado de conocer a Dios, de entender que Dios es un Dios generoso, de entender que Dios es un Dios que siempre provee para el necesitado, que se ocupa del necesitado de una manera preferencial y especial. Dice la Biblia que Dios está velando por el necesitado, por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por el extranjero. Dios está velando por ellos. Eso es una enseñanza muy clara en la Biblia. Y si una persona, si un cristiano tiene la misma mirada que Dios respecto de eso, entonces no duda en contribuir para la obra de Dios. De esta manera, ellos estaban siendo parte de la obra también en Jerusalén y podían ser de bendición para los hermanos de Jerusalén. Miren, todo esto que hoy recorrimos y que vimos en este pasaje tiene que ver con el Evangelio. En definitiva, todo esto es lo que hace al Evangelio. Y yo quisiera que hoy sea ese el mensaje que nos llevemos y que podamos pensar. Decíamos al principio, ¿cuál es nuestra relación con la iglesia? No con la iglesia como una institución humana, no, para nada, sino con la iglesia que es el pueblo de Dios aquí en la tierra, que es el conjunto de personas que han sido redimidas, que han sido rescatadas, que han sido perdonadas y que ahora tienen a Cristo en sus vidas. Creyeron, recibieron el Evangelio, se convirtieron, ya no andan, ya no viven como vivían antes, hacen todo su esfuerzo y hacen todo lo que pueden para permanecer fieles al Señor en ese camino que han elegido, se ocupan y buscan tener enseñanza, conocer cada vez más de la Biblia y de Dios, y entendiendo que son todos una unidad y que todos forman parte del mismo pueblo, se ocupan de ayudar al otro que tal vez en un momento dado está pasando necesidad. Esa es la iglesia, ese es el sentido del Evangelio. Y terminamos con lo que dice el final del versículo 26. Dice el versículo 26 al final, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En este lugar se acuñó el término que hoy es tan difundido y que tanto mencionamos hoy en este mensaje, cristianos. Antes no se conocía ese término, ni a los de Jerusalén le habían puesto ese término. Y muchos coinciden en que probablemente fue un término hasta burlón, una burla de aquellos que no eran parte de la iglesia. Sin embargo, evidentemente, estos discípulos a los cuales les dijeron, estos son cristianos, tomaron ese término y lo hicieron propio
y empezaron a llamarse cristianos. ¿Por qué lo tomaron? ¿Por qué no lo sintieron como burla? Bueno, porque justamente el término cristiano significa algo así como los de Cristo, los que son de Cristo. Y sin duda para ellos no era ninguna ofensa que les digan que son de Cristo, todo lo contrario. Ellos entendían que ahora seguían a Cristo y por eso pertenecían al pueblo de Dios y por eso tenían la vida que tenían. Ojalá que todos los que hoy estamos en esta transmisión podamos pensar si efectivamente en nuestra vida se está evidenciando esto. Y si alguno no lo evidenció todavía, si alguno se da cuenta o sabe que no es parte del pueblo de Dios aquí en la tierra, no estamos hablando de una religión ni estamos hablando de una institución, sino si somos parte o no del pueblo de Dios aquí en la tierra. Ojalá que podamos recibir, que puedas recibir el Evangelio en tu vida, que creas en Jesucristo como Salvador, le pidas el perdón de tus pecados y recibas de Dios la vida eterna y recibas esa nueva vida para vivirla ahora de una manera totalmente diferente que agrada a Dios. Y si ya somos de ese pueblo, ojalá que recibamos aquellas palabras de Bernabé como propias. Permanezcamos fieles, busquemos la enseñanza y contribuyamos para la necesidad de los demás. Y de esa manera la obra de Dios va a seguir creciendo y nosotros vamos a ser parte de ella. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.